Octavio. Hola, buenas tardes a todos. Para ser muy original, quiero agradecer a los organizadores del Congreso la invitación y quejarme por los 20 minutos de tiempo que me dieron. Así que, bueno, la presentación está, el título ahí es Intensificación Agrícola Sustentable, y vamos a trabajar en estos pocos 20 minutos sobre el uso eficiente de los recursos. Y como todos escucharon, al inicio, esta presentación está incluida dentro del eje Región Pampeana Central, así que vale la aclaración para que ustedes tengan una idea sobre qué parte estamos enfocándonos de la región pampeana. Acá hay un breve esquema de la presentación. Vamos a empezar viendo algo sobre el contexto actual del sistema productivo argentino, la intensificación como herramienta para sobreponernos a algunos de los inconvenientes que genera ese contexto. Vamos a definir claramente los tipos de intensificación y las estrategias de intensificación, haciendo algunas aclaraciones a nivel de definición que pueden sonar un poco aburridas, pero ayudan a aclarar algunas cosas. ¿Y qué impacto tienen esas estrategias sobre el uso eficiente de recursos? ¿Qué consecuencias tiene la intensificación sobre el balance de nitrógeno y carbono? Y finalmente vamos a terminar con las conclusiones y espero que esto cumpla con las expectativas de los organizadores al haberme invitado, aunque el tema de las expectativas es algo bastante embromado, por eso decidí traer esta diapositiva. Estas son las expectativas que yo tengo cuando planifico una salida con mis hijos. Por supuesto, este soy yo, ¿no? Y esto es lo que realmente pasa cuando quiero sacarlos de la computadora, puede ser la Xbox o la Play también, pero... o sea que hay una brecha entre las expectativas y la realidad, y yo lo que quiero tratar de lograr es que la presentación se aproxime un poco, aunque sea las expectativas que tenían los organizadores cuando me invitaron. Vamos a tratar de hacerlo. Yendo a la información de contexto, acá tenemos la evolución de área sembrada de soja, maíz y trigo. Claramente, todo el mundo lo sabe, hay una alta frecuencia del cultivo de soja en nuestro sistema, 60-70% de la superficie es soja, menos de un 20% son cultivos invernales, especialmente trigo, y algo parecido es la superficie que se destina a maíz, menos del 20%. Por lo tanto, si nosotros reconstruimos esa superficie sembrada en una rotación, en una secuencia promedio en la región pampeana, tendríamos algo muy parecido a esto: 3 cultivos de soja de primera en el año, un doble cultivo de trigo-soja, y en el quinto año tendríamos un maíz en el mejor de los casos. También puede ser otro cultivo estival. En ese contexto, tenemos una amplia disponibilidad de recursos. Acuérdense de las presentaciones sobre eficiencia de uso de recursos, 700 a 1000 milímetros de lluvia por año. Solo usamos en este contexto entre 400 y 500, es decir, un 40-50% del recurso que tenemos disponible. Y de radiación, en el mejor de los casos, con un maíz o una soja de primera, utilizamos unos 600-700 megajoules, lo que hace un 20% de aprovechamiento de la radiación solar incidente. También este sistema genera un bajo volumen de residuos de cosecha que tienen una baja relación carbono-nitrógeno, se descompone muy rápido, el suelo queda descubierto en estos periodos de barbecho, expuestos a procesos degradativos. Y lo más importante que quiero destacar en esta parte de la presentación es que todos los recursos que no son capturados siempre intervienen o están involucrados en procesos degradativos del ambiente. Si no aprovecho el agua escurre, genera erosión. Si no aprovecho la radiación, no genero biomasa para mejorar el balance de carbono. Si no aprovecho nutrientes y los pierdo, pueden ir a contaminar cursos de agua o generar eliminarse como gases de efecto invernadero y generar consecuencias ambientales globales, etc. Es decir que la captura de recursos tiene implicancias que van más allá de cuestiones de eficiencia, tienen serias implicancias ambientales. Aquí tenemos solo para mostrarles un ejemplo sobre el impacto que tiene la frecuencia del cultivo de soja sobre el carbono o la materia orgánica almacenada en los macroagregados. Estos son los terroncitos de suelo que ustedes ven. La materia orgánica no está suelta en el suelo, sino que está siempre asociada a partículas minerales formando agregados. Y lo que se ve es que a medida que aumenta la frecuencia de cultivo de soja en los lotes, hay una caída importante en 2 tipos de suelo donde se realizó esta evaluación en los primeros 5 centímetros. Por otro lado, y otra de la información de contexto importante, es el nivel de reposición de nutrientes que tienen nuestros sistemas. Si bien se ha incrementado el uso de fertilizantes o la reposición de los nutrientes que se extraen,
Si vemos el promedio de estos últimos 3 años de este trabajo excelente que hizo Fernando García y Fernanda González San Juan, se puede ver que solo se está reponiendo el 35% del nitrógeno, el 60% del fósforo y el 40% del azufre que se extrae. Por lo tanto, el contexto actual que tenemos en nuestro sistema productivo podríamos resumirlo como una alta frecuencia del cultivo de soja con baja reposición de nutrientes, que tiene algunas consecuencias: ineficiencia en el uso de recursos, alto impacto de procesos de degradación de suelos y ambiente, y eso hace que el sistema no sea sustentable ambientalmente y económicamente, al menos en el mediano plazo. Y la intensificación agrícola sustentable es una herramienta que ha demostrado ser muy útil para enfrentar este contexto, y explico un poquito qué entendemos por intensificación. Intensificación, como proceso global, es un uso más intenso de factores de la producción, viene de la terminología económica. Tierra, trabajo y capital han sido los factores tradicionales de producción clásicos considerados por la economía, pero hoy se considera que el conocimiento y la tecnología son factores de producción, y en una charla previa que tuve, antes de comenzar esta charla, dijimos que la intensificación era el nivel máximo de integración de los conocimientos. Impresionante. Y prometí decirlo en la charla, así que ahí fue. ¿Para qué la intensificación? Para incrementar la producción agrícola, y ahí tendríamos, es decir, un uso más intenso de todos esos factores para incrementar la producción agrícola, y tendríamos la definición de intensificación agrícola, y manteniendo o mejorando la condición de los recursos naturales involucrados, tendríamos la definición de intensificación agrícola sustentable. Y para aplicarla, para llevarla a la práctica en el campo, tenemos dos estrategias que son diferentes y complementarias. Una estrategia que nosotros decidimos llamarla, con Fernando García, después de pensarlo muchísimo, tipo 1 y tipo 2. ¿Qué nombre ponerlo? La intensificación tipo 1 está basada en aplicar un conjunto de prácticas de manejo, pero a nivel de cultivo. Esto es correcta elección de genotipo, fecha de siembra, densidad, manejo integrado de adversidades, manejo de rastrojos, nutrición, etc. Y otra tipo 2 que consiste en incrementar el número de cultivos por unidad de tiempo en las secuencias de cultivos. Y para esto la práctica agronómica es hacer cultivos dobles o incorporar cultivo de cobertura en los periodos de barbecho. Hasta ahora no se me ocurrió ninguna otra que entre dentro de este tipo, pero la tipo 2 es incrementar frecuencia de cultivos, y la tipo 1 es incrementar las tecnologías de proceso y de insumos a nivel de cultivo individual. Ahora, estos dos tipos de intensificación tienen el mismo impacto sobre la eficiencia de uso de los recursos. Bueno, para mostrarles esto, le voy a presentar algunos resultados del proyecto, cuyo título está ahí, es muy largo para leerlo. Este proyecto surge como una iniciativa del IPNI, el Instituto Internacional de Nutrición de Plantas, y se comparan solamente dos tratamientos. Un tratamiento que evalúa el manejo medio del productor, que lo vamos a lo largo de la presentación mencionar como PRO, no tiene nada que ver con ningún partido político, y otro tratamiento que es el de intensificación tipo 1, es decir, esa estrategia aplicada a nivel de cultivo individual, donde combinábamos tecnologías de procesos y de insumos. Está hecho este trabajo en una secuencia trigo, soja, maíz, es decir, 3 cultivos en 2 años, o 1,5 cultivos por año. Por lo tanto, el nivel de intensificación tipo 2, que era ese de intensificación de la secuencia, está fijo en este experimento. No lo variamos, solamente varía el tipo 1 con respecto al del productor. Y hay 2 sitios, Paraná y Balcarce, y es un proyecto interdisciplinario en el que trabaja muchísima gente. Acá hay algunas fotos que afortunadamente... ¿Quién me llama, che? Que afortunadamente no se ven muy bien las fotos, pero tengan cuidado, hay algunos de ellos en el público. Y acá están los nombres de algunos de ellos también. Bueno, estos son los resultados. ¿Qué rol cumple el maíz dentro de esa secuencia? Fíjense, estos son los rendimientos del cultivo de maíz y el impacto que tienen en las secuencias, tanto en Paraná como en Balcarce, en los 2 tratamientos que evaluamos. Es decir, que el cultivo de maíz básicamente es el que conduce los rendimientos a nivel de la secuencia, y les muestro esto porque les voy a mostrar resultados de eficiencia, pero a nivel de secuencia. Y este caso es alguna de las prácticas de manejo en que se diferencian en el caso del cultivo de maíz. Fíjense, intensificación tipo 1, productor, la dosis
se aplica utilizando modelos y reglas locales. En este caso se utiliza una dosis fija en Paraná o el rendimiento objetivo en Balcarce. Las fuentes pueden variar según el sitio, los momentos de aplicación también, la densidad de siembra es diferente, el genotipo es diferente, y esas son algunas de las prácticas de manejo que cambian dentro de los dos tratamientos que estamos evaluando. En el caso del productor, el manejo de la nutrición se maneja con una reposición que es comparable al promedio nacional, es decir, alrededor de un 35% de reposición de N, un 60% de P, etc. Y en el caso de la intensificación tipo 1, las dosis son mayores en un 50 a un 130% con respecto a este tratamiento. Ahora, ¿será posible incrementar la eficiencia de uso de nitrógeno cuando utilizamos dosis más altas en este tratamiento? ¿Podremos, mediante ese manejo, esa estrategia de intensificación, aumentarla? Fíjense, esto es lo que decía algo Fernando Salvaggiotti hoy, esta es una curva de respuesta a la fertilización, en el caso del tratamiento del productor. En nuestro caso se usan dosis bajas, porque les decía, se usan las dosis equivalentes al del promedio nacional, y si aumentamos la dosis, esta pendiente representa la eficiencia de uso de nitrógeno, la eficiencia agronómica de uso de nitrógeno. Es decir que es bastante difícil, incrementando dosis de nitrógeno, incrementar la eficiencia. Por lo tanto, para nosotros era un desafío muy importante en el tratamiento de intensificación, mejorar la eficiencia. Y fíjense lo que pasó. Paraná, Balcarce, 30% más de eficiencia de utilización, porque no es con respecto al nitrógeno agregado, sino con respecto al nitrógeno absorbido en este caso, y un 11% mayor en Balcarce. Es decir que tuvimos aumento a pesar de que utilizamos mayores dosis en el tratamiento de intensificación ecológica, de un 50 a un 150%. Y fíjense qué fue lo que pasó. En ese tratamiento seguramente tuvimos este tipo de respuesta, y a pesar de que usamos una dosis mayor, la eficiencia se incrementó. ¿Por qué? Porque mediante el manejo de elección de híbrido y manejo de la densidad, pudimos incrementar más que proporcionalmente los rendimientos. Y esto es un resultado realmente fantástico, que yo no había visto muchos resultados parecidos. En el caso de la eficiencia de uso de agua, otro de los recursos que estamos evaluando, también tuvimos incrementos importantes de la eficiencia en Paraná, un poco menos en Balcarce, pero lo que no tuvimos fueron diferencias en la evapotranspiración o en el consumo total de agua entre tratamientos. Es decir que la intensificación tipo 1 no cambió el consumo total de agua o la captura total de agua. Entonces la estrategia de intensificación tipo 1 demostró mejorar la eficiencia de uso de agua, la eficiencia de utilización del nitrógeno y no afectó el consumo de agua. Y la pregunta es si la estrategia de intensificación tipo 2 será igualmente efectiva. La tipo 1 ya vimos que tiene su impacto, y veamos qué otras alternativas diferentes a la intensificación, al doble cultivo trigo-soja, tenemos de intensificación tipo 2 en la región pampeana. Fíjense que el panorama es bastante amplio, se pueden combinar cultivos de diferente manera para hacer más de un cultivo por año, ya sea cultivos de cobertura o cultivos de cosecha, con distintas combinaciones de cultivos estivales. Las que más nos interesan porque han demostrado ser más eficientes son estas combinaciones que usan el invierno, ya que permiten capturar más recursos. Y la pregunta es si son útiles los indicadores de eficiencia normalmente utilizados en los cultivos individuales. Cuando trabajamos... No, acá me dice que tengo 6 minutos. Cuando trabajamos en cultivos individuales, que normalmente utilizamos eficiencia de uso de agua, eficiencia de utilización, eficiencia de uso de radiación, como los kilos de grano producido por unidad del recurso capturado, los milímetros de evapotranspirado, etc. Y fíjense, este es un trabajo realizado en Australia por este autor, Yang, donde trabajó en un gradiente de distintos niveles de precipitaciones en esa zona, y fíjense que cuando llueve menos de 500 milímetros en esa zona, la cantidad de agua que es evapotranspirada o consumida por la vegetación, ya sea pastura o sistema forestado, casi toda el agua es evapotranspirada, es decir, el principal componente del balance hídrico es la evapotranspiración. Casi toda el agua se consume. Mientras que a medida que aumentan las precipitaciones, el componente de consumo de agua, ya sea para la pastura o para el sistema forestado, empieza a ser de menor magnitud con respecto a lo que llueve. Y en realidad en la región pampeana estaríamos por acá, donde estaríamos aprovechando
aproximadamente con un cultivo anual, más o menos el 50%, es decir, que todo el resto es un exceso de agua que se pierde por evaporación del suelo, por drenaje, por escurrimiento. Entonces, para evaluar la eficiencia de uso de recursos a un nivel de un cultivo individual, en el caso del agua, aquí tenemos el rendimiento sobre la evapotranspiración o el consumo de agua. Este es un concepto clásico utilizado muy ampliamente, todo el mundo está muy preocupado en incrementar la eficiencia de uso de agua, pero en el contexto nos estamos perdiendo la mitad de la historia, es decir, la evapotranspiración en nuestro sistema es el 50% y el otro 50%, ¿quién se ocupa? Nadie. Entonces, lo que se diseñó fue un nuevo concepto que incluía la habilidad que tiene el sistema para evaluar la captura de todo el agua disponible por parte de las lluvias. Y se incorporó este término, que es la evapotranspiración sobre la lluvia anual, que nosotros le llamamos eficiencia de captura. Es cuánto consumen los cultivos de una secuencia sobre lo que llueve anualmente. Por ejemplo, podemos pasar del 50% al 70% del agua disponible. Y fíjense que si yo cancelo estos dos términos de la ecuación, me queda rendimiento sobre lluvia anual. Y a esto le llamamos productividad del agua, que son cuántos kilos de grano producimos por milímetro de agua de lluvia anual que tenemos. Y este concepto permite incorporar el concepto tradicional de eficiencia de uso de agua a nivel de cultivo y una eficiencia de captura, que es la habilidad del sistema para capturar el agua de lluvia. Este concepto se puede aplicar para agua, para radiación, para nitrógeno. Ya se me quedan 3. La productividad del agua en la Argentina es 3 kilos por milímetro de lluvia, y por ejemplo en algunas regiones de Australia tienen entre 5 y 8 kilos de grano por milímetro de lluvia, tienen este rendimiento promedio en cultivos invernales con solo esa cantidad de lluvia. Es decir que habría un margen importante para mejorar, y lo que nosotros obtuvimos en estos sistemas intensificados del proyecto fue, fíjense, 7 y 10 kilos de grano por milímetro, es decir que con respecto a la media nacional incrementamos muchísimo la productividad del agua, y con respecto al tratamiento medio del productor, en Paraná 30%, en Balcarce 19%, y si comparamos con respecto a la media nacional, tenemos estos incrementos, la media nacional es de 3. Entonces fíjense, esta diferencia entre productor e intensificación tipo 1 fue un 30%, pero con respecto a la media nacional, el del productor con el mismo nivel de insumo, incrementó un 55%. ¿Y a qué se debe este incremento? A la estrategia de intensificación tipo 2. A nivel nacional, el nivel de intensificación que tenemos es bajísimo. Hay solo un doble cultivo cada 5 años. En este ensayo, en el del productor, hay un doble cultivo cada 2 años. Es decir, acá tenemos un cultivo y medio por año, y a nivel nacional tenemos 1,15 cultivos por año. Por lo tanto, esta diferencia es el impacto, otra vez, che. Esta diferencia es el impacto que hay de la estrategia de intensificación tipo 2. Por lo tanto, la estrategia de intensificación tipo 2 es mucho más eficiente que la tipo 1 para mejorar la productividad del agua. Esa la pasamos. Aquí, fíjense, ya voy terminando, Alfredo. Tenemos para agua y para radiación 2 recursos, la productividad del recurso, la captura y la eficiencia de uso, 2 secuencias, trigo, soja de segunda y soja, maíz. Fíjense que tienen la misma productividad del agua, pero llegan por distintas vías en esos componentes. Fíjense que trigo, soja llega con una mayor eficiencia de captura y una menor eficiencia de uso, puesto que las dos especies son carbono 3. En cambio, soja, maíz tiene, al ser un cultivo por año, menor eficiencia de captura, pero mayor eficiencia de uso porque está el maíz, que es una especie de carbono 4 altamente eficiente. Aquí tenemos el impacto claro de una estrategia de intensificación tipo 2 y aquí de una estrategia de intensificación tipo 1. Cuando combinamos las dos, la 1 más la 2, trigo, soja de segunda, maíz, fíjense que acá logramos levantar la productividad del agua a expensas de mejorar un poco la eficiencia de captura y mantener bastante la eficiencia en el uso del agua. Pasa lo mismo con radiación. Mientras que si ya incorporamos otro cultivo más, trigo, soja de segunda, maíz, soja, nuevamente volvemos a los niveles como que realizáramos un solo cultivo por año. Por lo tanto, tendríamos que hacer como este caballero, seleccionar de cada una de aquellas estrategias
la ventaja que nos da para obtener la mejor combinación que nos permite incrementar la eficiencia. Así que las estrategias tipo 1 están orientadas a mejorar la eficiencia de uso de todos los recursos a través de estas prácticas agronómicas, y las estrategias tipo 2 están orientadas a mejorar la eficiencia de captura a través de estas estrategias agronómicas. Pero esto es solamente una parte, una cara, y todo conviene mirarlo siempre del otro lado. Y les muestro dos cositas. Esto es qué es lo que pasa cuando se aplica una estrategia de intensificación tipo 1, es decir, se fertiliza fuertemente un sistema. Estos son dosis de nitrógeno. ¿Qué pasa con la relación carbono-nitrógeno de los residuos, del rastrojo de maíz? Este trabajo salió publicado en el último número de Agronomy Journal, pero también está publicado en un póster en el Congreso y lo pueden ir a ver, y seguramente van a tener el resumen ampliado también en breve para verlo. Y fíjense que en los tratamientos testigos, la relación carbono-nitrógeno es más o menos como los valores reportados, promedio, ¿no? 90. Pero a medida que aumentamos la dosis de fertilización, llegamos a niveles tan bajos como 50, es decir, a los valores reportados para el cultivo de soja. Por lo tanto, lo que eso puede llevar implícito es que esa relación carbono-nitrógeno cambie el coeficiente de mineralización de esos residuos. Es decir, que se mineralicen más rápido, como se ve acá. Eso está hecho por un ajuste de optimización de este modelo, AMG. Y lo que podemos ver con la simulación a largo plazo es que a medida que incrementamos la dosis de fertilización, que son estas, la cantidad de ingreso anual de residuos para mantener el balance de carbono en cero es mayor. Por lo tanto, en los tratamientos fertilizados, en este caso, requeriríamos 6 toneladas de residuo por año para mantener el balance en cero, mientras que en tratamientos sin fertilizar requeriríamos los 4 que normalmente se manejan como un nivel de referencia. La última, distintos niveles de intensificación, cultivos dobles, soja continua por un lado. Lo que vemos es que se reduce en el agua de escurrimiento en estos cultivos la cantidad de nitrógeno que escurre y la cantidad de fósforo que escurre. Pero lo que es importante, cuando reducimos alguna pérdida de algún nutriente del sistema por la implementación de estas estrategias, en este caso una tipo 2, porque es intensificación de la secuencia, es necesario que haya un cultivo presente para poder absorber esos nutrientes, porque si no lo que ganamos por no perderlo, lo vamos a perder de otra manera, si no está un cultivo que lo pueda absorber. Así que como conclusiones, podemos decir que la productividad de los recursos debe aumentarse tanto por mejorar la captura de recursos, estrategia tipo 1, como su eficiencia de uso, estrategia tipo 2. Cada estrategia aislada por separado no resulta en mejoras en la productividad de recursos, tenemos que combinarla, como hacía ese señor con esas señoritas. La implementación de ambas estrategias modifica balance de agua y ciclo biogeoquímico de elementos clave, y tenemos que tenerlo en cuenta porque es distinta la dinámica de todos esos elementos en estos sistemas. Y cuando se aplican ambas estrategias debemos tomar decisiones basadas a nivel de sistema, ya que los indicadores a nivel de cultivo solo dan cuenta de una porción de la realidad, como vimos en el caso del agua. Así que esta sí era la última. Muchas gracias, Alfredo. Por acá está la información de contacto y después vemos las preguntas.